Cada pueblo tiene un lado oscuro. La historia que tenemos hoy, en sus términos más simples, puede describirse como la de un hombre que, durante el día, era un respetado miembro de la comunidad y por la noche, un asesino serial psicópata. Durante años acechó la ciudad de Indianápolis buscando a su próxima víctima. Fueron muchas, 24, de hecho, y esas son solo las que las autoridades conocen. Herbert Baumeister era un empresario y padre de familia con 3 hijos. Pero en la oscuridad ocultaba un enorme secreto, uno tan perturbador que probablemente nunca veremos algo igual. Hola chicos, soy Andrew. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana de Everytown, donde hoy tenemos una de las historias más salvajes que hemos cubierto. Es tan increíble que parece completamente inventada. Así que vayamos directo a Indianápolis para conocer a Herbert Baumeister, su Fox Hollow Farm y el estrangulador de la enero del 70. Era la noche del 22 de julio de 1994 en la ciudad de Indianápolis, Indiana, cuando Roger Godlett, de 33 años, salió de la casa de su madre para disfrutar de una noche divertida. Se dirigía a la calle 16 hacia un bar gay. Nadie en su familia imaginó que sería la última vez que lo verían salir por esa puerta. Roger nunca regresó esa noche, ni a la mañana siguiente, ni ningún otro día. Sus padres lo reportaron como desaparecido, pero la policía no mostró urgencia, como había ocurrido en otros casos. Godlett no fue el primero. Fue uno de muchos hombres jóvenes que desaparecieron en esa zona del país. Durante más de una década habían circulado historias sobre jóvenes, a menudo hombres gay, que desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades sabían que existían patrones, pero también diferencias suficientes para no conectar todos los casos. Algunos cuerpos fueron encontrados, otros quedaron como desapariciones sin resolver. Los incidentes se extendían por años. Pasaba tiempo y luego aparecía otro caso, otro hombre joven hallado muerto al costado de la carretera. Además, la investigación no era prioridad. Muchos creían que estas desapariciones no merecían demasiada atención porque las víctimas eran hombres gay. Se pensaba que habían huido a lugares más liberales para vivir abiertamente. En aquella época, sus derechos no eran tan respetados como hoy, y algunos dentro de la comunidad y las autoridades no veían con malos ojos que se marcharan. Pero a medida que los casos se acumulaban, los rumores no podían ignorarse. Alguien estaba cazando a estos hombres, y no por odio hacia ellos, sino por odio hacia sí mismo. Finalmente, en 1994 algo cambió. Un testimonio que no podía ignorarse y que abrió el caso por completo. Ese año, un hombre llamado Tony Harris llamó a la policía diciendo que había conocido a alguien aterrador que se hacía llamar Brian Smart, aunque dudaba que fuera su nombre real. Se conocieron en el Club 501 en el centro de Indianápolis. Tony se acercó primero. Conversaron. Brian dijo ser paisajista de Ohio y que estaba preparando una casa en las afueras para una familia que se mudaría pronto. A medida que avanzaba la noche, Brian le ofreció llevarlo a esa casa para tomar algo y nadar en la piscina. Tony subió al coche con cierta inquietud. Brian hizo varios giros y Tony intentó memorizar la ruta, pero se perdió. Llegaron a una elegante propiedad con gran terreno. Aparcaron en el garaje, y Brian dijo que debían pasar por el sótano para acceder a la piscina interior. Era oscuro e inquietante. Cuando llegaron, Tony vio varios maniquíes en distintas poses alrededor del agua. Algunos sentados, otros tumbados como si tomaran el sol. Era extraño. Brian dijo, me siento solo aquí, ellos me hacen compañía. Le ofreció un cóctel, pero Tony se negó, queriendo mantenerse sobrio. La situación era extraña. Brian salió un momento y regresó más relajado. Tony pensó que había tomado alguna droga. Comenzaron a nadar desnudos y entonces todo cambió. Brian dijo que había aprendido un nuevo truco. La asfixia autoerótica. Quería que Tony lo ayudara. Tony debía cortar su aire mientras él se complacía. Luego sería el turno de Tony. Cuando Tony se recostó, Brian apretó su cuello demasiado fuerte. Tony no podía respirar y comenzó a desmayarse. Astutamente fingió perder el conocimiento, cerrando los ojos y relajando su cuerpo. El truco funcionó. Brian lo soltó y susurró su nombre. Tony abrió los ojos. Brian fingió sorpresa y dijo que a veces ocurren accidentes. Tony logró convencerlo de que lo llevara de regreso a la ciudad y escapó. La experiencia lo dejó traumatizado.
Creía que Brian era un depredador mortal y sospechaba que su amigo Roger Godlet había tenido un encuentro similar, pero no había tenido tanta suerte. Con esta pista crucial, la investigación se intensificó. No existía ningún Brian Smart en los registros. Más de 6 meses después, en agosto de 1995, Tony volvió a verlo, lo siguió y anotó su matrícula. Así descubrieron su identidad real, Herbert Richard Baumeister. Pero la historia no coincidía con su imagen pública. Baumeister era un respetado empresario, dueño de 2 tiendas Abealot, casado y padre de 3 hijos. Sin embargo, llevaba una doble vida. Podría haber asesinado a más de 25 hombres. Nacido en Indianápolis el 7 de abril de 1947 en una familia acomodada, su padre era anestesiólogo. Su infancia parecía normal, pero mostró conductas antisociales desde joven. Obsesión con fluidos corporales, problemas disciplinarios y crueldad hacia animales, colocándolos en poses extrañas, igual que los maniquíes junto a la piscina. Su padre lo sometió a evaluaciones mentales. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y trastorno antisocial de la personalidad, pero nunca recibió tratamiento adecuado. Socialmente era un marginado. Más tarde, tras fracasar en la universidad y perder trabajos por comportamiento inapropiado, encontró empleo en una tienda de segunda mano. Con el tiempo fundó su propia cadena Abealot y prosperó. En 1988 compró Fox Hollow Farm, una mansión de lujo en 18 acres, con piscina interior, bar, garaje para 5 autos y más de 1000 metros cuadrados habitables. Era el lugar perfecto para ocultar su vida secreta. Cuando los problemas financieros comenzaron y su esposa pasaba fines de semana fuera, Baumeister visitaba bares gay de la ciudad. Allí seducía a hombres jóvenes y los invitaba a su lujosa casa con piscina. Pocos rechazaban la invitación. Una vez dentro, su destino quedaba sellado. Les ofrecía bebidas que secretamente drogaba. Indefensos, Baumeister mostraba sus verdaderas y siniestras intenciones. Usando una manguera, aunque a veces sus propias manos, como arma mortal, estrangulaba sin piedad a sus víctimas, acabando con sus vidas de la forma más cruel. Después, especialmente cuando su esposa y sus hijos no estaban en casa, quemaba los cuerpos para eliminar cualquier evidencia y enterraba los restos carbonizados por toda la extensa propiedad, en los mismos terrenos donde sus hijos jugaban por las tardes. Sin saberlo, caminaban sobre los restos de aquellos jóvenes. Ese era el modus operandi de Herbert Baumeister, perfeccionado durante años. No siempre había sido tan meticuloso. Antes de Fox Hollow Farm no tenía un lugar tan aislado. Pero ahora se sentía intocable e imposible de atrapar. Tal vez por eso dejó ir a Tony Harris aquella noche de 1994 y lo llevó de regreso a la ciudad. Irónicamente, esa decisión terminaría conduciendo a su caída. Para mediados de 1996, el castillo de naipes que Baumeister había construido estaba a punto de derrumbarse. Siguiendo la pista de Tony Harris y tras verificar la matrícula del vehículo, la policía llegó a Fox Hollow Farm para averiguar qué sucedía allí. Julie Baumeister abrió la puerta. Los agentes solicitaron permiso para registrar la propiedad. Querían ver la piscina, los maniquíes, quizá la manguera. La pareja se negó rotundamente. Sin pruebas sólidas, la policía no tenía orden judicial y se marchó, no sin antes advertir a Julie sobre la posibilidad de que su esposo fuera un asesino en serie. Al principio, Julie rechazó completamente la acusación. No podía creer que el hombre con el que había formado una familia fuera capaz de algo así. Sin embargo, la idea comenzó a inquietarla. Recordó un episodio perturbador de años atrás. Uno de sus hijos había regresado del bosque con un cráneo humano en las manos. Herbert calmó a la familia diciendo que pertenecía a un esqueleto anatómico de su padre, el respetado médico, usado para estudios. Julie aceptó la explicación entonces, pero ahora las dudas crecían. También comenzó a parecerle extraño que en más de 25 años de matrimonio pudiera contar con los dedos de ambas manos las veces que habían sido íntimos. Mientras tanto, en la comisaría, los detectives investigaban el pasado de Herbert. Descubrieron sus trastornos mentales, episodios extraños y una breve estancia en una institución psiquiátrica, pero aún carecían de pruebas suficientes para obtener una orden de registro. Semanas tensas pasaron hasta que, en junio, ocurrió un giro inesperado. Julie solicitó el divorcio y llamó a la policía para registrar la casa. Herbert no estaba. Había salido de vacaciones para despejar su mente.
Julie quería la verdad. El 24 de junio de 1996, los investigadores registraron Fox Hollow Farm. Allí descubrieron un espantoso campo de muerte. Fragmentos de huesos humanos pertenecientes a al menos 11 individuos fueron desenterrados. Restos carbonizados y partes de cuerpos horrorizaban a los residentes. Hasta la fecha, 12 víctimas han sido identificadas oficialmente. Entre ellas, Jeffrey Jones, de 31 años, desaparecido en 1993, identificado gracias a genealogía genética forense, dando cierre a su familia. Otros identificados incluyen a Alan Livingston, 27, Manuel Reséndez, 34, Johnny Bayer, 20, Richard Hamilton Jr., Stephen Ale, 28, Alan Broussard, 28, Roger Godlet, Michael Kern, 45, y Jerry Williams. Todos compartían características físicas y estilos de vida similares que los convirtieron en objetivos de este depredador. Sin embargo, estos hombres podrían representar solo una parte de sus víctimas. Antes de comprar la granja, la policía encontró conexiones con crímenes anteriores. El llamado estrangulador de la enero del 70 parecía seguir patrones similares. Elegía hombres jóvenes vulnerables de bares gay, los estrangulaba y abandonaba los cuerpos en zonas rurales cerca de la autopista interestatal 70. La primera víctima fue Michael Petrie, de 15 años, hallado en 1980. Luego Maurice Taylor en 1982 y Mick Riley, visto por última vez con un acompañante misterioso. En total, al menos una docena de víctimas han sido atribuidas a este asesino. Un testigo afirmó haber visto a Baumeister con Mick Riley antes de su desaparición. Además, los asesinatos del estrangulador de la enero del 70 cesaron alrededor de 1991, el mismo año en que Baumeister adquirió Fox Hollow Farm, como si simplemente hubiera cambiado el lugar donde deshacerse de los cuerpos. Aún así, el caso del estrangulador de la enero del 70 sigue abierto y no existe prueba definitiva que vincule a Baumeister con esos crímenes. Cuando Herbert supo lo que la policía había encontrado en su propiedad, comprendió que finalmente lo habían descubierto. Ante el arresto inminente, huyó a Ontario, Canadá, en julio de 1996. Allí, en el Parque Provincial Painey, a orillas del lago Huron, sacó su pistola Magnum 357 y se quitó la vida. En una nota de 3 páginas expresó arrepentimiento por arruinar su matrimonio y causar problemas. Describió detalles triviales como su última comida, pero nunca confesó los asesinatos ni mencionó a sus víctimas. Aunque Herbert murió, los esfuerzos por dar cierre a las familias continúan. La propiedad sigue siendo un sitio activo de investigación. El 21 de mayo de 2024, la Oficina del Forense del Condado de Hamilton anunció un avance importante en la identificación de víctimas. Gracias a estos esfuerzos, Jeffrey Jones fue identificado y aún existen perfiles de ADN sin identificar. Las autoridades han hallado más de 10,000 fragmentos óseos y más de 20 áreas adicionales que podrían contener restos humanos. ¿Cuántos hombres más fueron víctimas de este retorcido asesino? Tal vez el tiempo lo revele, o tal vez nunca se sepa. Es una historia trágica, pero sirve como advertencia. Las apariencias pueden engañar, y los verdaderos monstruos pueden esconderse tras rostros respetables. Podrían ser un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, incluso un cónyuge. Confía en tus instintos.